Básicamente mi historia empieza hace 10 años. Yo principalmente era estudiante de Erasmus y he venido a España para realizar mis prácticas en plan de estudios. Y básicamente dentro de 3-6 meses, uno de los problemas que yo encontraba aquí que necesito saber idioma. Antes de nada, para crecer profesionalmente y simplemente para expresar a mí mismo, porque siempre intentaba hablar inglés con todo el mundo. Y tuve suerte porque mi equipo de gente hablaba inglés conmigo, pero simplemente a veces me sentí muy incómodo dentro de una empresa española donde yo no puedo expresar a mí mismo en idioma nativo de este país. Entonces, dentro de 6 meses, mi sueño ha convertido a saber y poder expresarse en idioma español, en idioma castellano. Entonces, desde este momento, yo he empezado a pensar, intentar practicarse, básicamente coger práctica de idioma y hablar con todo el mundo como puedo. Pero aprender idioma por su cuenta tiene sus propios riesgos, porque puedes coger bastantes errores en principio, que más adelante va a ser muy complicado corregirlo. Por eso yo me he apuntado directamente a la Escuela Don Quijote y me he convertido a un estudiante. Sinceramente yo creo que me ha costado a lo largo de 1 año y medio, 2 años. Pero también tengo que reconocer que yo creo que realmente puedes empezar a hablar mucho más rápido, mucho más antes, pero tienes que superar el miedo que tienes de empezar. Creo que hipopótamo, y antes pronunciábamos como hipopótamo, y en general yo creo que los nombres de algunos animales especiales puede ser bastante complicado de pronunciar en principio cuando empiezas a aprender idioma. Y creo que es cuestión de práctica y tiempo. Vengo de un país bastante frío, me encanta que tenemos tantos días del sol, posibilidad de tener playa tan cerca, pero yo creo que lo más importante es la gente, las personas que viven aquí. Porque yo como extranjero me sentí súper cómodo y sentí el apoyo de la gente cuando una persona extranjera no sabe idioma, pero está intentando. Y de verdad, yo creo que la diversidad de cultura, la diversidad de gente, que la gente está tan abierta, ayuda mucho a empezar a aprender un idioma extranjero. En principio me resultaba muy confuso de cuando españoles cambian los nombres de algunas cosas, como por ejemplo de películas o de grupos de música. Para mí, por ejemplo, U2 siempre va a ser U2, pero aquí en España es U2. O Spider-Man cambian a Spider-Man y cositas así, tienes que coger tiempo y acostumbrarse simplemente. Hay alguna comida que no me gusta, como chorizo, por ejemplo, pero tenéis que probar porque a algunas personas encanta. Y también puede ser que cuando llegas a España por primera vez, te puede resultar un poco frustrante ver patas de jamón, que es típica comida española, que están colgadas en algunas tiendas directamente en la calle y te puede resultar frustrante en principio, pero luego tienes que probar y te aseguro que te enamoras de ello. Yo me quedo sin duda en Madrid, porque para mí Madrid yo me siento como en casa. Yo creo que Valencia, la famosa paella valenciana, si os gustaría probar de verdad tenéis que ir a Valencia. Y me ha pasado una historia real cuando yo estaba en Valencia y preguntaba a un hombre en la calle dónde está el mejor restaurante de paella, a lo que él me contestó que mejor paella está en la casa de su madre un domingo. Pero en realidad podéis ir en cualquier restaurante y vais a encontrar buenas paellas. Y también en Segovia he comido una cosa muy famosa y también muy típica de España, que es un cochinillo. Si os gustaría saber qué es, tenéis que buscar. Yo creo que la ciudad de ciencias en Valencia, la arquitectura del complejo es increíble. Y también en propio Madrid, yo creo que yo he encontrado una sinergia de cultura y lo que es una ciudad moderna. Yo considero que Madrid es una ciudad bastante moderna, pero a la vez puedes encontrar partes de historia y cultura española, pero guardada tal cual.
Yo creo que es un poco de todo, porque yo he recogido un camino de 10 años cuando empezaba como un estudiante, un joven de 20 años, y gracias a aprender castellano, gracias a aprender español, yo he podido crecer tanto como persona como profesional. Entonces, aquí en España yo realmente encontraba mis amigos, mis familia, y me enamoraba de este país tanto que ya simplemente no he podido dejarlo detrás de mí. Y durante 10 años yo he entendido que España siempre será mi segunda casa.